Buenos días, hoy es 4 de abril del año 2020. Mi nombre es Nicolás Esteban Cornaglia, soy abogado, inscrito al tomo 6 del folio 194 del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín. Me encuentro en este momento cumpliendo el aislamiento social preventivo obligatorio en la quinta, con lo cual, como se ve, no estoy en mi oficina. Y bueno, aprovecho un poco este momento para evacuar algunas dudas habituales y consultas de las más frecuentes que tenemos en el estudio. Soy parte del estudio jurídico Cornaglia Asociados, que tiene su asiento en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, en calle Comandante Cutiño 80. Somos un grupo de abogados en la cual nos dedicamos a casi todas las ramas del derecho. Lo que no hacemos lo derivamos, con lo cual te anticipo que podés consultarnos por cualquier tema, cualquier duda por la cual necesites asesoramiento letrado. Bueno, dicho eso, en este momento vamos a realizar una pequeña aclaración respecto a lo que es un proceso sucesorio. ¿Qué es una sucesión o cuándo se necesita una sucesión? Bueno, una sucesión es un proceso por el cual el juez determina básicamente quiénes tienen derecho a los bienes de una persona fallecida, ¿no? Le llamaremos causante al difunto cuyos bienes se van a transmitir, ¿no? Entonces, el juez lo que va a hacer acá es decir, bueno, los bienes del causante, a quién le corresponden y en qué medida, en base a lo que la ley previamente determina, en lo que es orden público. Sabemos que hay cuestiones que son de orden público acá, o sea, que no se pueden alterar, y otras cuestiones que sí están sometidas a la autonomía de la voluntad, como una parte que se puede testar, o sea, beneficiar a uno de los herederos o a un tercero, pero dentro del marco legal, que es el orden público, cuyos límites, digamos, no se pueden traspasar por la decisión de las partes. Muchas veces te dicen, el cliente viene y dice, no puedo evitar hacer este juicio por lo que demora y muchas veces también por lo que creen que cuesta. A ver, el juez lo que va a determinar es en qué medida y a quién le corresponde. Por el cliente me puede decir, bueno, pero mi padre falleció y dejó el perro, una gallina, una mesa y una silla, nos arreglamos entre nosotros. Perfectamente lo podrían hacer, ¿no? Aunque no sería del todo legal, pero no habría inconvenientes y después podrían ejercer todos los derechos sobre esos bienes y enajenarlos. ¿Qué pasa cuando tenemos bienes que son registrables? Caso típico, un inmueble, una casa o un automotor. Embarcaciones, maquinaria agrícola, aeronaves, pero bueno, vamos a quedarnos con el caso más típico para que sea más fácil de entender. Una casa y un auto. Sabemos que en el derecho nacional argentino la inscripción en el registro de la propiedad es constitutiva del dominio, o sea, uno es enteramente propietario de un bien registrable, inmueble o mueble en este caso, o un automotor, cuando está inscrito en el registro de automotor o en el registro de la propiedad inmueble a su nombre, y desde ahí podrá ejercer todos los derechos como un real propietario. Sí, sabemos que si tiene un boleto de compraventa y todavía no ha transmitido, no está inscrito a su nombre en el registro de la propiedad, eventualmente para volver a transmitir tendrá que hacer una cesión de boleto de compraventa y ubicar respecto al titular registral al adquirente el lugar que uno tiene contra él en el boleto de compraventa, pero eso es materia de otro análisis. El asunto es que es constitutiva del dominio. Para ser enteramente propietario uno tiene que tener a su nombre los bienes registrables. Entonces acá tenemos un registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, donde tiene una cadena, comprador-vendedor, fallece el titular registral. El único que está autorizado a ordenarle el registro de la propiedad, en este caso inmueble, señor, esta persona está fallecida, reemplazo, digamos, su firma y ese bien pasa a esta persona, es el juez. Básicamente, eso es un proceso sucesorio, donde el juez le dice, en definitiva, a quién le corresponde un bien, en qué medida, y va a tener, es el único que va a tener la potestad de decirle al registro de la propiedad, señor,
esta persona que es el último, el titular registral, ya no está, no puede vender, no puede transmitir este inmueble. Yo autorizo, yo digo a quién se le transmite este inmueble. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos bien. Respecto a los costos. A ver, lo primero que se necesita en un proceso sucesorio es acreditar el vínculo con el difunto. Yo soy hijo, soy nieto, voy en representación, acreditaré la partida de nacimiento de mi padre fallecido, en ese caso, si el bien inmueble o el bien a transmitir está a nombre de mi abuelo, y la partida de nacimiento mío, y uno le acredito a través de las partidas de nacimiento al juez el vínculo que tengo con el causante, con el titular registral de los bienes que pretendo transmitir o enajenar. Segundo, esto lo hacemos nosotros en el estudio. Lo único que tienen que llevar los datos, se hace online y tiene un costo insignificante. La partida de función, o sea, tengo que acreditar que la persona cuyo pariente, mi padre, mi abuelo, mi madre, cuyos bienes pretendo transmitir, ha fallecido. Eso lo hago mediante la partida de función, también con un sellado, un costo bajísimo. Luego puedo también presentarme si hay otros herederos, hermanos, o denunciarlos, decirle al juez, yo a su vez tengo un hermano que vive en tal domicilio, señor juez, cítelo a estar a derecho. Una vez que está, lo primero que se hace en un proceso sucesorio es se mandan algunos pedidos de informe al IPS para básicamente constatar que no se han percibido haberes jubilatorios luego del fallecimiento del causante, un oficio al registro de juicios universales para constatar de que ese mismo juicio sucesorio no se ha abierto en otra jurisdicción para que no haya más de un juicio sucesorio tramitando, y al registro de testamentos, que es del Colegio de Escribanos, para constatar de que no haya habido un testamento, el causante no haya designado a quien quiere mejorar con sus bienes o a quien quiere instituir como herederos, aunque no lo fueran por la ley. Entonces el colegio, el registro de testamentos le va a informar a este juez, a este proceso, si hay o no un testamento registrado. Entonces luego de eso lo que va a hacer es publicar edictos para convocar a acreedores. Sabemos que lo que se transmiten del difunto son los activos y los pasivos, los créditos, bienes y las deudas. Dentro de los créditos puede haber juicios donde el causante falleció estando como parte actora o teniendo un juicio pendiente de cobrar. Bueno, ya, pero nos vamos mucho del tema y sería muy extenso este video, que pretendo que sea lo más corto posible. Entonces, va a convocar, publicando por 30 días, a ver si el causante dejó herederos, de modo de transmitir los créditos reducidos las deudas, si hay que haber mayor masa de herederos y más acreedores, ¿no? Luego de ello va a dictar lo que se llama la declaratoria de herederos, que es la sentencia por la cual, básicamente, el juez instituye a los herederos y dice, bueno, sí, señores, esta persona son los herederos de esta persona a la cual he constatado que ha fallecido, son a quien le corresponde la transmisión de los bienes. Luego viene lo que se llama formular cuerpo de bienes, o sea, llevarle al juez, decirle, bueno, mi padre fallecido, puede haber más de un difunto, mi padre y mi madre en un proceso sucesorio han dejado esta casa. Entonces le llevo la escritura, le digo, esta casa está a nombre estaba a nombre de mi padre, mi madre, formulo cuerpo de bienes, le denuncio, le llevo al juez, le muestro cuáles son los bienes que dejó el causante y que pretendo transmitir. Básicamente eso es un proceso sucesorio. Después, una cuestión es que se puede transmitir directamente a los herederos conforme a lo que le corresponden a las hijuelas. Tengo mi hermano y yo, 50% para mi hermano, 50% para mí. Dejo un inmueble, lo podemos transferir y quedar como condóminos, o sea, mitad mi hermano y mitad yo. O lo que podemos hacer también es vender y hacer un tracto abreviado, se llama, o sea, decirle en el mismo acto, no pasarlo a nombre de mi hermano y mío, por ejemplo, sino directamente al nombre del comprador, con previamente los respectivos informes de anotaciones personales, de informe de dominio, o sea, confirmar
que ni el difunto ni nosotros tenemos una medida de inhibición general de bienes, no hay un embargo sobre el bien está listo para ser enajenado y se transmite directamente al comprador. Lo que se llama tracto heredero se puede hacer y hace menos costoso el proceso de lo que sería si no transmitir primero a nosotros y después transmitirlo al eventual comprador. Bueno, en respecto a los costos, entonces ya lo vine diciendo. El costo mayor del proceso sucesorio va a ser lo que el juez regule conforme una ley y la actividad que hubo a una serie de parámetros de lo que conforme los bienes que se transmiten. El inicio del proceso sucesorio y llegar hasta ese momento es de muy bajo costo. No lo quiero decir ahora para que el video pueda tener utilidad en el tiempo, ¿no? Pero les puedo asegurar que son muy poco costo, con lo cual siempre recomiendo, inicien el proceso sucesorio, lleva tiempo, van a tener todo listo, eventualmente si van a enajenar pueden del comprador pagar los gastos del proceso sucesorio que son conforme al bien y no tener que desembolsar uno previamente, con lo cual con esto desterramos el mito de que es tan caro hacer una sucesión. Va a ser una proporción de los bienes que se transmiten. Lo otro, lo anterior, llegar a este proceso, a ese momento, que sería el final, es de muy bajo costo. Así que no hagan la consulta eventualmente, puntualmente, de cuánto es el costo para llegar hasta ese momento, y eventualmente lo que pueden hacer es hacer todo ese proceso y dejar todo listo para transmitir el bien registral, ¿no? Sea un mueble o automotores, básicamente. Bueno, ahí creo que está básicamente lo primero que consultan en el estudio cuando concurren porque les ha fallecido el padre o ha fallecido o están viviendo en el inmueble que está a nombre del abuelo y el hijo, el sobrino reclama la parte. Entonces, básicamente, lo primero que preguntan es: necesito hacer una sucesión, no puedo hacerlo de otra manera, es muy costoso, todo esto ya está aclarado. Algunas cuestiones que se dan con bastante frecuencia. Una, la clásica: muere mi padre, mi hermano se queda viviendo en la casa, ¿qué puedo hacer con ello? Nosotros, los bienes en realidad se heredan en el momento de la muerte. El proceso sucesorio es una formalidad donde el juez determina, como dijimos, realmente a quienes les corresponde y el acto formal por el cual estos bienes se pueden transmitir. Pero en realidad uno, desde que fallece, uno ya pasa a tener derechos sobre esos bienes, ¿no? Después lo formaliza en el proceso sucesorio. En este caso en el cual uno de los herederos se queda utilizando el bien, lo que se puede hacer al resto si no están conformes con esta situación es reclamar lo que se llama la compensación por el uso. Es una especie de alquiler proporcional, para que todos entiendan. A estos efectos, lo primero que tienen que hacer es mandar la carta de documento, porque si no, el juez el día de mañana va a decir: no señor, usted nunca lo reclamó, con lo cual acá ha habido un acuerdo, ha habido una conformidad, o realmente su coheredero, su hermano, no ha utilizado este bien. Entonces, requerir, mediante carta medio fehaciente, el pago de esta compensación por el uso. Es decir, mi padre fallece, mi hermano se queda viviendo en la casa, queda utilizando la casa, que la mitad es mía, me tiene que pagar, puedo reclamarle hasta que se venda o hasta que deja de hacerlo, una especie de, en este caso, medio alquiler. Es la compensación, es por ese 50% indiviso, en este caso, de un bien que en realidad me pertenece, ese 50% me pertenece a mí y lo está utilizando completamente él. Es una de las vicisitudes, una de las cosas que se dan. ¿Qué pasa con las acciones de la sucesión? Cuando, por ejemplo, mi padre en vida le donó a mi hermano un departamento, una especie de adelanto de herencia, y así la legítima alteró lo que a mí no me correspondía y le ha dado más de lo que le podía mejorar a él, ¿se entiende? Bueno, si le donó el remedio jurídico,
es la acción de colación. Es decir, yo le imputo ese bien, dejó 3 departamentos, 2 departamentos. Uno lo vamos a pasar acá en el proceso sucesorio porque quedó a nombre de mi padre y el otro se lo donó en vida. Entonces yo le digo, señor juez, este bien tráigalo acá y lo tenemos que dividir entre mi hermano y yo, con lo cual él ya recibió, en el caso por ejemplo hay que equiparar las tasaciones de los inmuebles. Supongamos que los dos bienes, los dos inmuebles tenían el mismo valor. Bueno, señor juez, él ya recibió su parte de la herencia y yo tengo derechos entonces sobre el 100% de este otro inmueble, ¿no? Esa acción también es un remedio judicial para esta situación que se da muy a menudo. La acción de reducción, si no, señor juez, mi padre le ha donado en vida a mi hermano, redúzcale porque le ha dado más de la parte disponible de este 2/3, de este 1/3, con el cual del acervo hereditario, de los conjuntos de bienes con el cual podría mejorarlo, redúzcale la hijuela, la parte de él, impútemela a mí. La acción de reducción es otro remedio para una situación que se da mucho. El caso más típico que se da cuando se quieren violar este orden público, o sea, estos derechos que son inalterables, salvo causales de desheredación, se puede desheredar, pero con causales taxativamente, es un caso ya muy complejo, cuando se beneficia a un heredero forzoso universal con más de la porción que la ley autoriza a beneficiar, y se lo hace mediante un acto jurídico que en apariencia se ha realizado a título oneroso, pero esconde en realidad un acto jurídico que es a título gratuito y entonces habría sido un adelanto de herencia. Por ejemplo, mi padre tenía 2 departamentos, se muere, pero previamente, respecto a uno de los departamentos, suscribió un boleto de compraventa a favor de mi hermano, el acto jurídico aparente que esconde uno real, pero en realidad se lo donó. Y yo quiero que el juez diga, bueno, no, traiga este bien acá y hagamos la división como se debe conforme a lo que la ley autoriza. Esto se llama juicio de simulación, o sea, confirmar, acreditarle al juez que un acto jurídico, una compraventa a título oneroso, en realidad esconde una donación, un adelanto de herencia. ¿Cómo se va a probar? Va a decir, y no, pero yo no tengo acceso al contrato de donación, no lo han documentado, esto se prueba por indicios. Si mi hermano tuvo dinero, si la operación fue bancarizada, muchas veces pasa de que los servicios siguen quedando a nombre del padre, luego difunto, o sea, a través de indicios uno forma convicción del juez de esto, de que hubo un engaño a la ley y en realidad no se hizo una venta, sino que se hizo una donación intentando en algún punto defraudar a otros herederos. Esto es un juicio, se hace un juicio de simulación. Esto se puede probar también. Hay muchas situaciones más que se pueden dar en un juicio sucesorio. Lo que hice fue un paneo básico de cuándo se necesita, de qué es un juicio sucesorio, de los costos, que es uno de los mayores mitos que tiene, y estas situaciones que se dan bastante a menudo para que sepan que hay remedios. La ley, el legislador ya ha contemplado esta situación y ha legislado cómo solucionarla, obviamente a través del asesoramiento letrado. Bueno, este es uno de los videos, trataré de seguir haciendo, aprovechando este tiempo que tengo libre acá transitando este aislamiento obligatorio por el tema del coronavirus. Posteriormente, si sigo haciendo estos videos, estas especies de evacuaciones de consultas para clientes o potenciales clientes, lo haré desde mis oficinas en calle Comandante Cuitiños de Junín. Les mando un abrazo, un saludo a todos y espero que estén bien y que puedan transitar este momento que el mundo está pasando de la mejor manera, ustedes y sus seres queridos. Un abrazo grande, un saludo para todos.